En el video de hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido en esta fecha que dejó la Copa de la Liga. Boca le ganó ni más ni menos que a Belgrano en un partido muy chivo y clasificó a los playoffs, o sea, a los octavos de final de este certamen. El partido arrancó con un Belgrano bastante dominante, como si Boca no hubiese salido del vestuario todavía. Ya a los 7 minutos le habían metido un gol, aunque estaba en offside, ¿sí? De Lucas Menossi. Y eso fue una especie de aviso de lo que se venía, ¿no? Huguita Fernández, también muy suelto, recibió con una facilidad que puede alarmar a la defensa de Boca, puede alarmar algunos detalles para mejorar en el equipo de Fernando Gago. Y el fondo de Boca arrancó bastante dormido. Otra vez, como suele pasar, cada vez que juega visitante, Boca empezó el partido bastante incómodo, impreciso, y se notó también en muchos aspectos muy superado al principio de los 15 minutos de ese primer tiempo. Belgrano manejó bien la pelota en esos minutos. González Metilli, que es un jugador que es bastante activo y también muy inteligente, por lo que veo y por lo que analizo, fue clave con sus movimientos sin la pelota. Se metía entre líneas, rompía la estructura defensiva de Boca y generaba demasiados espacios. A Boca le costó mucho romper un poco con la presión alta. Longo y Ubita asfixiaban demasiado la salida de Marcos Rojo, de Delgado también, y el equipo no utilizaba ese recurso simple de bajar a Delgado para formar una línea de 3 que alivie un poco la salida. Ahí se notó cierta rigidez en el plan. Después, recién a los 17 minutos, con un buen cambio de frente de Blondel, Boca empezó a encontrar los caminos. Hubo una chance muy clara, centro perfecto de Blanco, y Cavani le erró insólitamente solo frente al arco. Para aclarar, básicamente no solamente tuvo una, sino que otra más, pero también fue bastante influyente en los 3 goles de Boca al día de hoy. Pero bueno, esa jugada con participación de Palacios y Zenón marcó un cambio en el partido. Boca empezó a tener más la pelota, sin ser dominante ni avasallante, pero sí un poco más cómodo. Se lo notaba que estaba entrando de a poco en el partido. Palacios se soltó, Belmonte también se animó un poco más, y por las bandas también aparecieron Blanco y Blondel, con un poquito a veces más de peso, otras veces no tanta, pero empezaban a aparecer con un poco más de peligro. A los 27 minutos el mejor Boca del primer tiempo aparece. Palacios creció muchísimo en el juego, empezó a tener más la pelota. Boca se paró mejor sin la pelota, y cuando retrocedía lo hacía con un 4-4-2, con perfiles invertidos. Pero incluso en ese momento Belgrano seguía siendo peligroso, y esto alarmaba demasiado a Fernando Gago, que de momento se lo veía un poco frustrado. Metilli se desmarcaba bien varias veces, y sobre todo con un pase de Heredia que rompía líneas. A Boca le costaba marcar esos movimientos diagonales, y cuando tenía la chance de construir muchas veces se apuraba. 2 jugadas consecutivas en las que eligió tirar centro sin necesidad, cuando había espacio para poder elaborar y para poder generar más daño. Se notaba que estaba bastante ansioso, por decirlo así. La diferencia para mí la hizo la pelota parada. Nuevamente Boca se hace fuerte de arriba después de muchos partidos. Marcos Rojo vuelve a meter un gol y aprovechó las pocas distracciones defensivas que tuvo Belgrano en el primer tiempo, y se fue al descanso de arriba, no por juego, sino por pegada, ¿no? O sea, por haber hecho efectivo la instancia donde tuvo que definir, definió. Ya después, en el segundo tiempo, con un Boca arriba ganando 1-0, Belgrano cambia el esquema, pasó un 4-3-1-2, si no me equivoco, 4-3-1-2, con González Metilli más como enganche. Eso le dio más juego interior, más claridad todavía a Belgrano, y parecía que se iba a armar el partido, que de hecho se armó el partido en el segundo tiempo. Para mí estuvo bastante entretenido. Y bueno, Metilli marcaba a Delgado en la salida, lo seguía bien, condicionaba la construcción desde atrás, y Boca se sentía un tanto asfixiado. Seguía buscando las combinaciones, pero no encontraban. Eso que se encontró entre Palacios y Zenón en el primer tiempo
fue muy poco. Pero bueno, nada, Boca prometía con ese 1-0 tener un poquito más la pelota, como quizás más plano ofensivo y darle rodaje al resultado. Para mí el momento más crítico ya enseguida, a los 5 minutos llega Huguita Fernández, armó una jugada, eludió un par de rivales y define con un Marchesín ya vencido y encuentra un Marcos Rojo justo en la línea para salvarle y bueno, zafó ahí del empate Boca. Y bueno, nada, Marcos Rojo, yo creo que ahí se empezaba a consolidar un poco más como figura del partido. Fue determinante, fue muy determinante, además de meter el gol. Formó parte activa de lo que fue este resultado positivo para Boca. A veces quizás esas jugadas que son las que te marcan un poco el resultado y el partido, porque Boca termina después ganando un partido siendo protagonista al 100% del juego. Minutos después Boca respondió con una contra perfecta. Belmonte filtra un pase que deja solo a Cavani y el uruguayo controló bárbaro y en vez de definir buscó a Jiménez para asegurar el gol y un defensor de Belgrano, creo que me parece que fue Leguizamón si no me equivoco, salvó justo, que era el 2-0, pero se le escapaba de nuevo a Cavani otra vez y lo complicó bastante. Y como dice a veces la ley del fútbol, los goles que no se hacen en un arco te lo hacen a vos en el otro, y a los 15 minutos llega el empate de Belgrano con gol de Menossi tras una pelota parada bien trabajada. Longo al segundo palo lo busca Metilli y la bajó y Menossi entra por izquierda para fusilar directamente. Marcó el empate de Belgrano y bueno, nada, en ese momento parecía que se armaba otro partido, pero Boca en lugar de caerse reaccionó enseguida y ni un minuto, 3 minutos creo que pasaron, me parece que fue la recuperación en el medio. Belmonte para Cavani, cambio de frente quirúrgico para Zenón, básicamente, que define mano a mano el primer palo y Boca pasa arriba 2-1. En un abrir y cerrar de ojos Boca volvió a ponerse otra vez arriba. Anímicamente yo creo que muy pocas veces he visto en los partidos de Boca haberse recuperado tan rápido un golpe. Y bueno, nada, ese gol fue un golpe al mentón para mí, para Belgrano, porque también lo deja medio groggy en algunas situaciones y un alivio para Boca porque no estaba jugando del todo bien. Pero creo que ahí empieza a encontrar más respuestas y sobre todo empieza a ganar en la jerarquía individual con un Zenón que para mí fue la figura del partido. Estuvo siempre activo, siempre disponible ahí, asociándose con claridad. Empezaron otra vez esas asociaciones con Carlos Palacios. Y después con claridad para elegir y con calidad para poder ejecutar también. Básicamente como para hacer un balance final, Boca ganó un partido muy difícil. En el juego fue un poco superior, pero supo sobrevivir a los momentos malos y pegó en los momentos justos. Yo creo que se salva por un detalle ahí de Rojo en la línea. Aprovechó lo poco que generó y con eso también le alcanzó. Luego, en una de las jugadas, también donde recupera demasiado bien Cavani, por eso creo que, bueno, cerra 2 goles hechos, pero estuvo participando activamente de los 3 goles. Logra meter un pase atrás donde lo agarra un Zenón justo bien posicionado para pegar al arco, la ataja al arquero y en el rebote le queda a Carlos Palacios y pueden terminar el partido 3-1. Ya con este resultado y con un Boca dominando en el segundo tiempo, sobre todo los últimos 20 minutos, Boca parecía que iba en busca del cuarto. Cuando entra Merentiel después también tuvo algunas jugadas más claras. Qué increíble también lo de Merentiel, que cada vez que entra tiene pocos minutos para poder jugar, pero logra imponerse en el ataque y en la ofensiva. Es un jugador muy importante para Boca, para este equipo de Fernando Gago. Y con este resultado clasificó a los octavos de final de los playoffs de la Copa de la Liga. Para mí no lo hace convenciendo, ¿sí? Porque tuvo muchos altibajos, pero tiene estos jugadores que aparecen cuando el equipo lo necesita. Para mí hoy, sin duda alguna, hubo muchos rendimientos individuales y colectivos, pero creo que para mí el que más destacó, o los que más destacaron, por empezar primero Zenón y después Marcos Rojo, que jugó un buen partido. Que
ya está teniendo un rodaje de, creo que si no me equivoco, 7, 8 partidos que viene jugando los 90 y hace cosas inteligentes, o quizás de repente no se hace amonestar o no los pulsan, que era una constante en los últimos partidos que también había tenido continuidad, pero bueno, ahora aparentemente hay un cambio en eso. Partido completo para mí, inteligente, en algunos momentos también bastante fino, y fue quien para mí más jugó y mejor entendió que necesitaba Boca para sostener la pelota y hacer daño. Yo creo que con este resultado ya Boca se está posicionando primero. O sea, hoy está puntero de la liga. Y de momento, bueno, nada. Creo que sigue de camino a lo que está tratando de buscar Gago, que estuvo en la cuerda floja y hoy por hoy está un poco fuera de la línea del peligro. Yo creo que como opinión crítica para Boca, a pesar de que ganó y de que se enfrentó a un gran rival durísimo, muy agresivo y aguerrido, como lo es Belgrano y en Alberdi, Boca sigue mostrando dos caras muy distintas según el contexto. Incómodo de visitante, le cuesta tener juego sostenido, pero resuelve con jerarquías individuales. Para mí lo gana sin ser superior, con inteligencia hoy, en el partido de hoy. Aprovechó los momentos, que es algo que define muchas veces un equipo que es competitivo. Belgrano mereció un poquito más por propuesta y construcción. No digo que quizás sea el resultado injusto para Belgrano, pero quizás podía haber hecho un poco más. Le faltó un poco más de contundencia en el área. Y bueno, por último, si Boca quiere pelear algo en serio, necesita resolver la salida ante presión y generar más desde lo colectivo. Esa es mi humilde opinión. Así vi el partido de Boca el día de hoy. Y si les gusta este contenido, me gustaría que me apoyen. Dejen un like. Y bueno, nada, se suscriben a mi canal. Nos vemos en el próximo video, en el próximo análisis, en la próxima opinión. Un saludo a los hinchas de Belgrano, un saludo a los hinchas de Boca. Desde mi lado, desde mi humilde opinión, siempre voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Nos vemos en el próximo video.